Hola, ¿qué tal con todos, maestras y maestros? ¿Qué tal, cómo están? El día de hoy voy a aprovechar este tiempo, esta oportunidad que tengo y subir un nuevo video acerca de la planificación de la experiencia de aprendizaje. Ya tenemos videos anteriores, pero quisiera tocar los puntos o los elementos que vamos a tener en cuenta en la planificación de esta experiencia a corto plazo. Sabemos que las experiencias de aprendizaje, pues, pueden ser los mismos proyectos, es una manera de planificar, pueden ser las unidades didácticas y también pueden ser los módulos que, bueno, también se trabajó y que quizás algunas instituciones aún están trabajando con módulos, ¿no es cierto? Entonces, pero hay ciertos elementos, ciertas partes que propone el Ministerio de Educación tener presente. No hay un modelo fijo, no hay un modelo reglamentario, pero sí cada docente se adecúa, contextualiza de la manera que él se sienta más cómodo y de la manera que él siente que va a lograr mejores aprendizajes. Y lo ideal es continuar con esta planificación, ¿no es cierto? Este arte de planificar, de crear, de imaginar, de innovar, ¿no es cierto? Que siempre lo hemos realizado, siempre se ha realizado la planificación y cuando haces tuya, creas, ¿no es cierto? Es un producto que tú lo vas a manejar, tú lo vas a conocer y tú te vas a dar cuenta si lograste o no lograste tu propósito de esa experiencia de aprendizaje, porque a veces se ve que aplican, ¿no es cierto? Que tienen una experiencia que se trabajó en un colegio y la toman y la aplican en su colegio. Tenemos que adecuarnos a la realidad. Si bien es cierto, al año nosotros planificamos, al año nosotros planificamos 8 o 10 experiencias tentativas, no significa que van a ser estáticas o estables. Podemos cambiar, sí, podemos cambiar, podemos adecuar y de acuerdo al contexto, porque van a haber ciertas situaciones que se van a dar en la vida diaria, que realmente necesita y urge tocarlos. Y yo me pongo ahorita a mirar, por decir, estamos en una época también electoral, estoy viendo bastante movimiento de campañas, entonces no podemos estar ajenos a esta realidad y por qué no tomar esa experiencia, ese momento muy, muy crucial, muy importante y que donde los niños están en constante, que observan, ¿no es cierto? Y participan tanto en el campo como en la ciudad, tomarlo como una experiencia de aprendizaje. Hemos tenido también unos eventos que acaban de suceder, como es el fútbol, ¿no es cierto? Lo del mundial también se prestaba para hacer una experiencia muy, muy disponible, muy dispuesta, ¿no es cierto?, a crear aprendizajes. Pero hoy les he traído un ejemplo también de una situación que se vio y se sigue viendo en las redes sociales, en los medios de comunicación, como es también la violencia. Un poco lo he tratado de ejemplificar para que ustedes puedan ver los elementos y que esta experiencia de aprendizaje no sea forzada, o sea, a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. Vamos con la presentación de la experiencia de aprendizaje. A ver si me acompañan. Ahí está, planificación de la experiencia de aprendizaje. Dentro de la planificación a corto plazo puede ser proyecto, puede ser unidad o puede ser módulo, ¿no es cierto? Vamos a planificar una unidad de aprendizaje. ¿Cuáles son los elementos? A ver, corroboren conmigo si ustedes también están teniendo en cuenta estos elementos. Título, los propósitos de aprendizaje, la situación significativa, los criterios, evidencias de aprendizaje y los instrumentos para la valoración, la secuencia de sesiones y, bueno, como punto final, materiales y recursos. Ya, a ver si tienen ustedes todos estos elementos. Miren, partimos con el título, ya, esta es una manera, no hay aquí uniformidad, ¿no es cierto? Lo planteamos de la manera que nosotros nos sea más fácil, más sencillo, nos sentamos muy cómodos. Miren, en este caso he tomado como título, promovemos la solución de conflictos en familia y en la escuela. Promovemos, miren, la experiencia
Ustedes pues aquí ponen ya sus datos informativos, todo lo que ustedes quieran consignar aquí. Le he puesto tercero, cuarto y quinto ciclo, pero a modo de ejemplo, ya ustedes escogen el ciclo, o bueno, si es unidocente, pues para todos. Ahora vamos a, un momentito. Entonces, miren, también tenemos aquí los propósitos de aprendizaje, y dentro de los propósitos de aprendizaje también están considerados lo que nosotros trabajamos, los ejes articuladores, los enfoques transversales y las competencias transversales también las vamos a considerar dentro de nuestros propósitos de aprendizaje. Aquí también podemos considerar los valores, porque hay instituciones que trabajan, por ejemplo, las instituciones religiosas que trabajan y ellos unos valores específicos, y los valores de estas instituciones no pueden estar alejados de los valores que trabajamos en los enfoques que menciona el currículo de educación básica, y lo podemos adecuar y lo ponemos ahí. ¿Ya? Perfecto. Ahora, también aparte de estos propósitos, tenemos ¿qué estoy haciendo aquí? Miren, estoy priorizando. C es como un resumen de las competencias en las cuales yo voy a ponerle énfasis en las competencias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser? Miren, en matemática estoy considerando la competencia resuelve, en comunicación las 3, porque mayormente siempre trabajamos las 3 competencias, en ciencia la competencia explica, en personal convive. Este es un ejemplo, porque ustedes aquí van a hacer como el resumen de las competencias principales que ustedes van a trabajar. ¿Y para qué? Para que puedan medir si logré esta competencia, con qué instrumento lo logré, con qué evidencia lo logré. ¿Ya? Ahora vamos con la situación significativa. Bueno, algunos conceptos, antes de pasar al ejemplo. Bueno, sabemos que la situación significativa tiene que estar planteada en un contexto real o simulado, ¿no es cierto? Si hablamos de la violencia que estamos en la escuela y en el hogar, ya que hemos visto algunos casos de violencia en las redes sociales, ¿será un contexto real o simulado? Entonces, también tenemos que son, dentro de la situación significativa, tenemos también retos que son planteados a través de preguntas abiertas, preguntas que generan el interés, que demandan combinar estrategias, competencias para resolver un problema. También encontramos que el reto debe demandar que los estudiantes usen sus saberes previos y que les permitan progresar hacia un nivel mayor de la competencia del que tenían al principio. Debe observarse con claridad la relación entre el reto y los productos. Tiene una implicancia social. ¿Qué significa? Que va a lograr solucionar un problema pedagógico, ¿no es cierto? Porque hay problemas que desde el aula es imposible que los vamos a lograr solucionar, pero hay problemas que sí, en pequeña quizás no lo vamos a solucionar al 100%, pero sí un porcentaje, y podemos hacerlo desde el aula. Por ejemplo, si yo les diría un problema, por ejemplo, la pobreza. Sabemos que es un problema que afecta a varios sectores, costa, sierra, selva, pero voy a poder resolver la pobreza desde el aula, entonces no es un problema pedagógico. Entonces, elementos de la situación significativa. Entre los elementos tenemos pues el contexto que es uno de los primeros elementos, que puede ser un elemento favorable, un contexto favorable o un contexto desfavorable, porque una experiencia de aprendizaje no solo nace a partir de un problema, puede partir también, puede surgir a partir de una oportunidad, ¿no es cierto? De algo positivo, y a partir de esa situación positiva yo voy a crear experiencias o actividades de aprendizaje para lograr competencias. Algo positivo puede ser, por ejemplo, lo de las campañas electorales ahorita. ¿Es un contexto real? Sí. ¿Es favorable o desfavorable? Lo puedo tomar quizás también de manera desfavorable, pero es un contexto favorable que se presta para hacer textos, situaciones problemáticas, para hacer tantas experiencias de aprendizaje
con ellos. Entonces, el contexto me tiene que describir dónde ocurre la situación, a qué grupo de estudiantes está afectando el problema, quién o quiénes lo generan, qué efectos ocasiona la situación y por qué ocurre y qué evidencias tengo de este producto. ¿No es cierto? Estos son algunos de los elementos que describen este contexto, ¿ya? Quizá no van a estar todos, pero en general es ello. ¿Dónde, a quién, quiénes lo generan, qué efectos, cómo me doy cuenta que está habiendo un problema, por qué ocurre este problema y qué evidencias? Siguiente. Los retos. También tenemos dentro de la situación significativa los retos, que son estas preguntas abiertas que les hacemos a los estudiantes, por lo general 2, 3 preguntas abiertas que movilizan competencias. Este reto son preguntas que ayudan a desafiarlos, a retarlos, a estimular a los estudiantes. Estos retos por lo general son preguntas. La primera pregunta es una pregunta de recojo de saberes previos, es una pregunta de reflexión, una pregunta de sensibilización, como menciona aquí, y esta pregunta puede empezar con un ¿por qué? Porque tienen que ser preguntas abiertas, que no limiten la respuesta de los estudiantes, sino que den una apertura de respuestas y desde esas respuestas vamos a sacar nuestra secuencia de sesiones. La segunda pregunta, pues, debe gestionar la búsqueda de información. Con esta pregunta significa que yo ya no me quedo con lo que sé, sino que me va a plantear las ganas, la necesidad de buscar información en otras fuentes. Y puede empezar con un ¿qué es? La tercera pregunta es de transformación o pregunta que va a generar productos. Entonces, o que me da apertura a las actividades. Y pueden decir una pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿O qué actividades haría? ¿O qué alternativas? ¿O qué propondrías? Y más o menos por ahí va la idea. Entonces, aquí les traigo mi ejemplo de experiencia de aprendizaje. A ver. Primero, en la experiencia ya vimos que tiene, en primer lugar, tiene los datos informativos, el título, los propósitos de aprendizaje de manera general, porque de manera específica también lo vamos a ver en la matriz, ¿no es cierto?, que viene a continuación. Y otro aspecto, otro elemento, es el propósito de la experiencia de aprendizaje. Es necesario, así como en la clase tenemos un propósito de la sesión, que al leerlo nos damos cuenta claramente lo que quiero lograr con mis estudiantes. Igual, este propósito, la experiencia de manera precisa y sintética nos dice qué es lo que yo pretendo lograr con esta experiencia. El producto, ¿no es cierto? Me dirige a los productos, a las evidencias de esta experiencia. Por ejemplo, aquí dice, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes identifiquen el origen de los conflictos y sus consecuencias en las relaciones en familia y comunidad. Propongan alternativas de solución. Además, busca que describan las causas, consecuencias de las emociones que experimentan en situaciones de conflicto, así como las experiencias familiares y de comunidad en las que se relacionan. Ahora vamos con el siguiente punto, la situación significativa. Miren, aquí tengo primer punto, el contexto. El contexto, dónde está ocurriendo esta situación y a qué estudiantes, de qué grado, de qué ciclo, de cuántos años está ocurriendo esta situación. Y como yo ya tengo también una priorización de las competencias que necesito desarrollar en mis estudiantes, estoy considerando aquí en esta parte sus necesidades de aprendizaje. Poner énfasis en esas necesidades, las más urgentes. Y miren, aquí estoy poniendo a modo de ejemplo que una necesidad es escribir y expresar oralmente sus ideas, porque yo ya tengo un diagnóstico, entonces pienso o estoy concluyendo que ellos tienen problemas al escribir y expresar sus ideas, y también hay problemas en resolver conflictos
en familia y en el aula de manera asertiva. ¿Por qué? Porque seguramente en el aula he observado algunas situaciones de violencia, de conflictos entre compañeros. Entonces, no puedo quedarme con las manos cruzadas frente a ellos, sino que lo voy a atacar elaborando, ¿no es cierto?, planteando una experiencia de aprendizaje para tratar de reducir, de mitigar este problema. Y miren cómo lo estoy planteando. En el contexto de la nueva convivencia social y del regreso a clases presenciales en la mayoría de las instituciones educativas del Perú, porque sabemos que ahorita la mayoría pues ya está de manera presencial. Los estudiantes continúan en su proceso de adaptación e interacción entre sus pares en la institución educativa. Luego de más de 2 años de cuarentena por el COVID-19. Esto implica que las familias y los estudiantes en particular se sigan adaptando a nuevas formas de interacción que garanticen el bienestar y la convivencia sin violencia dentro y fuera del colegio, que aseguren su buen estado físico y emocional. Sin embargo, ahí viene el problema. Estoy ya definiendo el problema. En los últimos días hemos visto que en los medios de comunicación situaciones de violencia entre estudiantes que ponen en riesgo la vida, el cuerpo, la salud de los mismos. Ante esta situación surge la necesidad, aquí está la necesidad, de buscar alternativas que nos permitan superar los conflictos o situaciones violentas. Miren, ya está el contexto, ya está el problema, ya está la necesidad, ahora vienen los retos que se plantean en preguntas. Y la primera pregunta que les estoy sugiriendo son ¿cómo se sienten de estar nuevamente reunidos en aula? Segunda pregunta, ¿han tenido algún problema entre compañeros al regresar a aula? Tercera pregunta, ¿qué es una convivencia sin violencia? Para 6º grado, ¿ya? Para 5º ciclo. ¿Cómo podemos promover la solución de conflictos en familia y en la escuela sin violencia? Esos son mis retos. De estos retos, que son preguntas abiertas, vamos a sacar la secuencia de sesiones. Y por eso tienen que ser preguntas que me den paso a estas secuencias. Al plantearlas nada más, yo ya tengo que ver si me dan apertura a esta secuencia de actividades. Miren, ahí están los retos. Ahora dice, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces dice, para ello los estudiantes investigan sobre el origen, las causas, consecuencias de los conflictos y cómo manejarlos y elaboran una cartilla que ustedes mencionan los productos tangibles o intangibles que van a lograr. Este es un ejemplo. Para lograrlo, gestionan su aprendizaje a través de la interacción con la familia, fomentan la comunicación del apoyo mutuo y respeto y utilizan medios virtuales para promover solución de conflictos en la escuela. Este es de una manera rápida los elementos que tiene que contener mi situación significativa para que realmente sea significativa, pues partir de un contexto, proponer mis necesidades de aprendizaje, ver el problema o la necesidad que se está presentando en el aula, el reto, el desafío, los productos que voy a obtener. Y también puedo decir cómo lo voy a obtener estos productos o a través de qué estrategias, ¿no es cierto? A través de trabajo en equipo, a través de entrevistas, a través de dramatización, de juego de roles, de debates, leyendo diversos tipos de textos, resolviendo diversas situaciones problemáticas, analizando casos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a la siguiente. Entonces, ahora viene lo que es los propósitos de aprendizaje. Recuerden que al inicio pusimos nuestras competencias haciendo énfasis en las competencias que queremos lograr. Ahora sí, esas mismas competencias lo vamos a poner en nuestra matriz, ¿no es cierto? Pero aquí sí ya vamos a poner la competencia, la capacidad, el desempeño precisado, la sesión, el nombre de la sesión, el propósito de la sesión o de la actividad,
la evidencia con respecto a esa sesión, los criterios que voy a considerar con respecto a esa evidencia, y estoy poniendo un cuadrito también de actividades complementarias, si es que van a utilizar un texto, y los recursos que ustedes van a utilizar, ¿no es cierto? Esta es una propuesta de mi matriz de propósitos de aprendizaje, porque de esta manera yo voy a poder ver la relación, la coherencia entre ellos, ¿no es cierto? Que estos recursos me permitan lograr esta competencia, que estas fichas, estos textos escolares me permitan lograr la competencia, esta evidencia. Recuerden que las evidencias de aprendizaje pueden ser productos tangibles o intangibles, pero para que sean una evidencia de aprendizaje tienen que tener un instrumento de evaluación. Si no tienen un instrumento, solo son productos y no son evidencias de aprendizaje. Entonces, este producto, para convertirlo en evidencia, vamos a trasladar estos criterios que ustedes ven aquí a una ficha, puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, un instrumento de evaluación. Cada clase debería tener un instrumento, debería tener su evidencia, un título que me permita ver claramente lo que van a realizar y cómo lo van a realizar o con qué finalidad. No solo un título de manera nominal, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí dice, explicamos cómo se producen nuestras emociones en una situación de conflicto. Es distinto a decir las emociones. Entonces, porque nos abre el panorama de saber un poco más de qué trata esa sesión, y más cuando ya colocamos el propósito, que se tiene que relacionar directamente con los desempeños, y el desempeño estar precisado, y tener en cuenta qué capacidad estoy logrando para lograr mi competencia. Esta es la propuesta de cuadro para lo que son los propósitos de aprendizaje. Ahora sabemos que no basta pues con tener mi cuadro de competencia, de propósitos de aprendizaje, si no tengo lo más importante después de este cuadro, es el segundo cuadro, que es mi matriz de evaluación. Vuelvo a trasladar mis competencias, que ya la voy colocando 3 veces. Al principio, en la priorización de las competencias, en mi cuadro de propósitos, y la traslado a mi matriz de evaluación. Esa misma competencia, los criterios que voy a utilizar para evaluar esa competencia, la evidencia que voy a utilizar para evaluar esa competencia, y el instrumento que voy a utilizar para evaluar esa competencia, que está en el cuadrito anterior. Sí, ¿no es cierto? Sí, pero acá se ve de manera más detallada, y podemos ver si realmente se logró o no se logró esa competencia o parte de esa competencia, o si se movilizó varias competencias. Y por último tenemos aquí ya la secuencia de sesiones, la secuencia de actividades, ¿no es cierto? Que tenemos que estas actividades también ya las consideré en mi cuadro de propósitos de aprendizaje, pero aquí voy a considerarlas de manera secuencial, por semana, o como ustedes lo hayan considerado. Pero, o también me puede bastar el primer cuadro y ya no considero esto, si es que ya las consideré a todas. Pero recuerden que esta secuencia de sesiones tienen que estar relacionadas directamente con el contexto. Y tienen que ir sesiones relacionadas con el contexto, sesiones relacionadas con el conocimiento y la búsqueda de información, que responde a la segunda pregunta del reto en la situación significativa, y sesiones también que van con la última pregunta, que es solución a la problemática, o alternativas de solución, o propuestas de mejora, ¿no es cierto? Entonces tienen que haber sesiones de esos 3 tipos. Recojo de sesiones relacionadas con el contexto, que recojo sus saberes previos de sensibilización, sesiones que busquen, que haya la necesidad de buscar información en diferentes fuentes, y sesiones que me apunten a la solución del problema. Recuerden que la secuencia de sesiones también es muy importante, y se tiene que ver claramente la relación entre ellos. Hay sesiones de inicio, las primeras sesiones, y en todas las áreas
Esas sesiones de inicio, pues algunas pueden ser de comunicación, otras de matemática, otras de personal, otras de ciencia, sesiones de desarrollo y sesiones de cierre. Miren, aquí tengo la secuencia de sesiones donde están considerando todo, hacen como un consolidado, o se hace un consolidado de toda la secuencia para esos 15, esos 20 días que se va a trabajar. Y por último, los materiales, los recursos que se va a utilizar, bueno, que pueden ser impresos o digitales. Y para terminar este breve video sobre la experiencia de aprendizaje, motivarlos a elaborar su propia experiencia, a contextualizar, a hacerla suyo. Van a ver lo rico que es planificar a partir de lo que tú mismo has creado y terminas evaluando y terminas retroalimentándote hacia ti y mejorando para la siguiente experiencia. Miren, dice los propósitos de aprendizaje, bueno, ya sabemos, indican las competencias, los desempeños, los enfoques, las competencias transversales, ¿qué más les dije? Los ejes y sus valores según la institución educativa. El título de la sesión comunica la actividad principal y el producto que se va a obtener, ¿ya? Se comparte, los criterios se comparten con los estudiantes en cada sesión, deben compartirse los criterios a través de actividades y lo harán, y se van a lograr a través de actividades, de cómo lo harán y darán cuenta de lo que están aprendiendo. 4. Se observa cómo la actividad y los procesos didácticos contribuyen en el desarrollo de los desempeños. Obviamente que esas actividades que se planteen tienen que lograr el desempeño planteado. Luego dice, se prevé momentos de atención diferenciada para los estudiantes a partir de sus necesidades y dificultades y avances. Quiere decir que esta sesión no va a ser quizás uniforme para todos. Voy a tener que contextualizar, adecuar o adaptar mi sesión según el diagnóstico de estudiantes que tenga dentro de mi aula. Las actividades propuestas priorizan la profundización y en el desarrollo de las competencias y capacidades sobre el activismo. Tienen que ser actividades que se pueda ver, en esas actividades de aprendizaje se tiene que ver el desarrollo del pensamiento autónomo o del trabajo autónomo, del trabajo colaborativo y del trabajo significativo. En las actividades propuestas se puede observar claramente el rol de docente como acompañante. Está clarísimo. Y en el cierre de la sesión es un momento para poder corroborar si mis estudiantes aprendieron o lograron el propósito de la sesión, porque es un recuento de todo lo que se hizo en la sesión, y si los estudiantes son capaces de decir, de parafrasear, de hacer ese recuento de manera fácil, de manera autónoma, significa que he logrado el propósito de mi sesión. Bueno, espero que les haya gustado mi video, les sirva dentro de su planificación y los invito a continuar con la tarea, con la misión encomendada y de este arte de planificar para lograr aprendizajes en nuestros estudiantes. Saludos cordiales para todos. Nos vemos.